Esperamos, pero bueno, muy bien que hayan venido. Bien, No, bien, no, muy bien. bien, me parece muy bien. Bueno, yo ya puse a grabar, así que da la grabación después. Te dejo, Vale. te dejo con Bueno, todas las muchas mujeres. gracias. Muchas, no, muchas gracias, Daniel. Chao, hasta luego, chicas. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, Alicia, Bien, ¿cómo estamos? ¿qué tal? Bien, Ahí, Daniela, Macarena, ¿cómo están? ¿Preparadas para el parcial? Bien, sí, bien, acá Isabela. tengo unas Sí, preguntitas anotadas. Bueno, bueno, les comento, podemos empezar. Ahí están llegando, Catalina, buenas, ¿cómo andamos? Bueno, podemos empezar con preguntas que tengan, que hayan quedado, con dudas y demás, y vamos profundizando. Y si no hay nada, igual podemos hacer un breve repasito. A mí me interesaría más, si hay preguntas, poder ir conversándolas entre todos, ¿sí? Así las vamos Sí, construyendo. ¿Mm? sí, sí. Los que tienen preguntas o no comprendieron un tema o se les dificultó en algo o lo que fuera, nada, vamos hablándolo, somos muy poquitos, así que con confianza. ¿Mm? Bueno, yo me anoté unas, no sé si alguien más quiere empezar, si no, No, empiezo. dale, dale, rompe el hielo, Macarena. Bueno, en principio era acerca de las sociedades offshore. Bueno, yo entiendo que en el artículo 118 es como que se expresan las situaciones en las cuales una sociedad extranjera puede actuar. Y después lo que le preguntaron a una compañera en el parcial era acerca del 124. Y ese yo no lo entiendo, y encima, para colmo, yo complicándomela más, vi un video de Nissen en el cual decía que el 124 era la manera en la cual se empezaron a, como que habilitó los fraudes en materia societaria en la Argentina. Entonces, yo no lo entiendo bien al 124. ¿Cómo es No, que aplica? muy bien, ¿eh? Muy buena pregunta, Macarena. Sí, Vamos por ahí primero, ¿sí? Vamos por ahí. sí, ¿Mm? ¿Les parece? Porque también sociedades extranjeras se toma. ¿Mm? Lo primero que no hay que confundir es la sociedad extranjera con una sociedad offshore, ¿sí? La sociedad offshore está dentro del tema de las sociedades extranjeras, ¿sí? Pero no hay que confundirlas como tal, por empezar. Si escuchaste a Nissen, hay que hacer un poco de historia para poderte aclarar ese video. Yo no lo escuché, o si lo escuché me olvidé. ¿Mm? Pero, ¿qué sucede? La Argentina, hasta el año 2003, si mal no recuerdo, fue la resolución 7 del 2003 y demás de la IGJ, pero no lo tomen con certeza los números, ¿sí? No tenía legislación o normativa para las offshore. Si ustedes se acuerdan, que son chicas pero no tan chicas me parece, en el 2001, ¿qué pasó? Que, creo que fue 2001, 2002, un acontecimiento muy, muy fulero, ¿sí? el Respecto a un boliche. corral, ¿Cuál era? el Cromañón. corralito. No, Corralito por empezar. Pero después, Cromañón. ¿Se Ah, acuerdan? sí, ¿Sí? sí. Sí, que no encontraron los responsables del lugar. Tanto el Corralito, pero por entidades financieras, como, que no es el Corralito, sino que es la crisis del 2001, como Crisis. Cromañón, ¿m? Tienen mucho que ver con las sociedades offshore y con la actuación de las sociedades offshore, para que nos demos una idea, ¿sí? De lo disvalioso que pueden ser, no que son, pero sí que pueden ser, este fenómeno. ¿Mm? Pero es de época, porque en el 90, por ejemplo, se estudiaba como una virtud lo que era la offshoreización de las bancas. Y por un exceso de offshoreización,
es una de las causales del goteo y de las crisis del 2001, no la única, queda claro, ¿no? Entonces las sociedades offshore están, y el fenómeno de la offshoreización o de las sociedades offshore, siempre se prestaron o para grandes fraudes, o para grandes movimientos de capitales, o para algo más chiquito, pero que causó una tragedia, como puede ser Cromañón. Nunca encontraron al responsable atrás, solamente Chaván, que era el gerenciador, y uno de los músicos, o los músicos de callejero. ¿Se entiende? Pero a los dueños nunca los encontraron. ¿Qué dice Nissen? Porque Nissen fue el que revirtió esto. La Argentina, hasta que no tuvo normas específicas de la IGJ, ¿por qué normas específicas de la IGJ? Porque todas las sociedades extranjeras pasan por la IGJ. ¿Sí? La IGJ es la autoridad de contralor de las extranjeras. No pueden venir a inscribirse a una provincia. ¿Me explico? Hasta ese momento, lo único que regía era el 118 y el 124. Con eso nos defendíamos de todo el fenómeno offshore. ¿Se entiende? Nosotros no vamos a encontrar a nivel legal de ley, salvo alguna específica por actividad y demás, como puede ser las entidades financieras, pero que contradice un poquito, norma respecto a las sociedades offshore. A nivel legal, respecto a sociedades extranjeras, es esto lo que hay. Lo que pasa que con esto la Argentina abordaba todo. Y abordaba también a las sociedades offshore, que ahora se nos manifiesta como algo claramente disvalioso. Pero en esas épocas era como espantar inversiones. ¿Me explico? De hecho, en las facultades se enseñaba la offshoreización como una técnica de negocios. ¿Sí? De ahí viene que Nissen relaciona el 124 y el 118 con esta historia, porque en el 2003 cambia la situación y empiezan las normas de la IGJ, ¿sí? Después con la 7 del 2000, con la 7 del 2005, 7 del 2015, después 18 y demás, va profundizando, y todo el tratamiento de las sociedades offshore terminan siendo por resoluciones de la IGJ. ¿Por qué? Porque el offshore es una de las tantas especies de sociedades extranjeras. ¿Están ubicadas ahí ya en el tema con esta introducción? ¿Sí, Macarena? Sí, sí. Entonces, ¿qué pudo haber dicho Nissen? Yo no soy intérprete de Nissen ni nada por el estilo. Pero lo que sí sucedió, mirá, hasta el 2003 solo era el 124 y el 118 y ahí con esto nos arreglábamos. ¿Sí? Después vinieron las normas. Si vamos ahora a las offshore, la offshore como tal está prohibida. ¿Sí? Las sociedades offshore están prohibidas. Pero ¿cómo se define una sociedad offshore? O porque se constituyen paraísos fiscales, o porque se constituyen en países donde tienen prohibido desarrollar el objeto ahí adentro. No es que no lo desarrollan. ¿Sí? Lo tienen prohibido. Son paraísos que venden ese servicio. Que venden ese servicio. ¿Me explico? ¿Sí? Si vos vas a comprar una propiedad en Miami, que salen más baratas que acá, para inversión, seguramente tengas que constituir una sociedad como parte de esa operatoria en Panamá. ¿Me explico? Es parte de la operatoria. Y desde ya que es una sociedad offshore lo que estás constituyendo, pero regulada de otra manera que no causa daño en el país donde vos vas a desarrollar siendo titular de un inmueble. ¿Se entiende? ¿Me explico? Acá las sociedades offshore se prohibieron. Y la sociedad offshore no es una sociedad extranjera que no desarrolla su objeto en el país donde se constituyó. ¿Sí?
sino que se constituyó en paraísos fiscales. ¿Y qué son los paraísos fiscales? El listado de estados, ¿sí?, que formulan los organismos. Los encontrás en el Banco Central, pero generalmente el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Ellos te determinan los paraísos fiscales existentes. Uruguay estuvo muy próximo a ser, hasta hace 5 años, estaba en el límite. ¿Sí? O porque en el país donde lo constituyen, tienen prohibido realizar su objeto ahí. No porque el objeto sea ilícito. ¿Me explico? Las sociedades offshore no son ilícitas en sí mismas, pero tienen esas características. En nuestro país se permitió lo que es la sociedad vehículo. ¿Sí? La offshore no, pero la sociedad vehículo sí. ¿Cuál es el secreto de las regulaciones? Bueno, la sociedad offshore, ustedes piensan en Cromañón, pero es un caso chico, duele pero chico, ¿sí?, en comparación del daño económico, duele por las vidas, ¿sí?, pero es chico en cuanto, porque vos de offshorización tenés los casos de Parmalat, IBM, Banco Nación, etc. Vos pensás en Cromañón y te queda claro, lo que provee el fenómeno de la offshorización es el anonimato. Es el anonimato. Es imposible llegar a los verdaderos dueños. ¿Sí? Y acá se abren dos posturas. Una que dice, bueno, pues las sociedades offshores no son ilícitas en sí mismas, no hay por qué prohibirlas. Y otras que dicen, la que adoptó Argentina, sí, hay que prohibirlas por esto, esto y esto, y es donde de alguna manera el mundo se va debatiendo. El tema es, ¿para qué tenés una sociedad offshore si no tenés nada que esconder? ¿Mm? Esa sería la gran pregunta, ¿no? Esa sería la gran pregunta. ¿Mm? Ahora, temas offshore se rige por las resoluciones de la IGJ, porque son sociedades extranjeras. También la IGJ reglamenta la Ley General de Sociedades, ¿sí? Y tiene en la resolución 7 del 2015 todo lo que es los procedimientos para inscribir sociedades extranjeras o para controlar sociedades extranjeras. Ahora, en la Ley General de Sociedades está esta reglamentación que va del 118 al 124. ¿Sí? ¿Podría ser alguna de estas sociedades offshore también? Sí, podría ser también alguna sociedad offshore. ¿Sí? Pero para eso se tienen que cumplir estos dos requisitos. Mientras no se cumplan estos dos requisitos, de ser en paraísos fiscales o tener prohibido su objeto allí, no estamos hablando técnicamente de una sociedad offshore, sino de una sociedad extranjera que viene al país a actuar. Y ahí nos metemos ahí. Ahora, ¿la única que actúan en fraude y demás, etcétera, etcétera, son las offshore? No. Si hay una sociedad que se constituye en Bolivia, me parece que el ejemplo con Daniela y con Macarena fue en el examen que el doctor Balonas decía, pero en Panamá, ahí confundía un poquito. ¿Qué pasa si viene una del bar? Sí, me recuerdo eso, el ¿no? bar de Palermo, igual fue la compañera Daniela, pero sí era el bar el Palermo y Perdón. la de Panamá. Sí. Claro, pero Pero sacá que a mí me Panamá. tocaba, yo tampoco la sabía. Por Pero eso. sacá Panamá. Si te confundes, sacá Panamá, Daniela. Sacá Panamá. Poné Bolivia. ¿Sí? Poné Brasil. Poné Chile. ¿Sí? Una sociedad en Chile que no tenga actividad allá y la quiera tener acá, no es un offshore. ¿Me explico? Pero ¿por qué no tiene actividad allá y sí actividad acá? Esa pregunta la responde el 124. ¿Se entiende? Esa pregunta la responde el 124, que dice, la sociedad constituida en el extranjero, que tenga sede en la República o su principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma, es decir, acá, ¿sí?,
será considerada como una sociedad local a los efectos del cumplimiento de la formalidad de constitución o de su reforma y contralor de funcionamiento, que es lo que se llama en fraude a la ley, pero no es offshore. ¿Por qué en fraude a la ley? Porque si vos me constituís en Chile, pero vas a trabajar en Mendoza, ¿me explico? ¿Sí? Y solo te reconoces por trabajar acá, para un poquito. Yo voy a controlar hasta la Constitución. Voy a exigir que casi te constituyas acá. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Por qué en fraude a la ley? Se supone, capaz que no. Pero ¿para qué vas a Chile? Si vas a trabajar solo acá. ¿Me explico? Ese es el 124. ¿Y puede ser un offshore? Sí, puede ser un offshore también. Pero en este caso no es un offshore, porque está constituida en Chile, no es un paraíso fiscal, no es absolutamente nada. No tiene prohibido su objeto ahí. ¿Se dan cuenta de esto? Sí, entonces se va a tener que constituir de acuerdo a alguno de los tipos sociales que tenga nuestra ley. Será considerada como sociedad local, te dice la ley, para el cumplimiento de la formalidad de constitución, su reforma y contralor. Claro. O sea, si no llegara a constituirse con las reglas locales, sí quedaría como fraude a la ley y tendría alguna responsabilidad. No, no podría, exactamente, O sea, no es que claro. sea como fraude en la ley, como se supone que es como fraude en la ley. Vos pensás que viene, porque a ver, esto no lo podemos dejar de comprender sin estudiar el 118. El 118, yo empecé por lo más complejo a lo más simple. ¿Me explico? Pero el 118 te dice, che, una sociedad extranjera, ¿cómo puede actuar? Y mirá, como acto aislado, puede actuar, no hay ningún problema. Viene, acredita que está constituida y se acabó el asunto. ¿Sí? ¿Qué es acto aislado? Cada vez quedó reducido a la nada misma, casi no hay actos aislados. ¿Me explico? Pero puede ser la compra de un pasaje para que el presidente viaje a Bariloche y vuelva en una comitiva, no sé, a un viaje de negocios. ¿Mm? Pero quedó reducidísima, ¿sí? Imagínense que tener un inmueble acá ya no sería acto aislado para esto. ¿Mm? ¿Se entiende? Pero vamos al ejercicio habitual. Bueno, viene esta empresa chilena y quiere tener ejercicio habitual acá, ¿sí? Suponemos que esta empresa chilena tenga actividad en Chile, ya está, no entra en el 124. ¿Me explico? Ya no entra. ¿Por qué no entra en el 124? Porque en el lugar de constitución vive, hace, realiza. Y además viene acá. ¿Se entiende? Y además viene acá. Si para hacer ejercicios habituales, la ley te pide 3 requisitos. Acreditar la existencia, ¿sí? Con arreglo a lo que digan en Chile. Fijar un domicilio acá. Y justificar la decisión. Justificar la decisión. Y si es una sucursal, te dice, bueno, ponele guita, decime cuánto le vas a destinar a esta sucursal. Ustedes acuérdense que la sucursal no es una persona jurídica distinta a esa empresa extranjera. Cosa que sí es la filial. La filial es otra cosa. ¿Eso se acuerdan? ¿Sí? Viene con sucursal, por eso te dice, además, si es una sucursal, determinará el capital. ¿Por qué te dice ahí? Escúchame, vos estás allá en Chile. Si pasa algo acá, déjame algo de plata acá para responder frente a terceros. Porque yo entiendo que son lo mismo, pero el argentino que va a contratar, si pasa algo, por lo menos déjame el capital que le vas a dar a esta sucursal que es tuya. La filial es distinto. ¿Se entiende? ¿Me explico? Lo mismo, viene esta empresa y dice, compro unos viñedos en Mendoza. Ah, bueno, perfecto. ¿Cómo tenés acreditame la personería? Sí, perfecto. Fíjate un domicilio acá. Bueno, en Mendoza me fijo un domicilio, porque estoy dando el ejemplo de Chile, ¿sí? Perfecto, está allá. Me representa tal persona
¿Y cuál es la decisión? ¿Por qué vienen acá a comprar? Y porque nosotros del otro lado también nos dedicamos a vender vino, y nos gusta acá, y por ahí mañana vamos a hacer tal cosa, ¿se entiende? Es eso solo. ¿Me explico? Pero si viene y pone una sucursal para vender vino, bueno, perfecto. Si es una sucursal, poné la guita, decime en qué capital va a tener esa sucursal. Ahora, si es una filial, ya entramos en la 123. Porque la filial es una persona jurídica distinta. Y la única manera de ser una persona jurídica distinta es constituyendo una sociedad. Puede venir esa empresa acá y constituir, ¿qué? Una SAU, una sociedad anónima unipersonal. ¿Se entiende? ¿Me explico? ¿Y esa qué es? Y es una filial. Porque ¿quién es el único socio? Es la sociedad extranjera. ¿Se entiende? La relación es clarísima, pero tienen personalidad distinta. Bueno, la filial es constitución de sociedad, o puede constituir una sociedad con otra persona. También es una filial, porque están relacionadas. Eso sucede con la banca, los bancos. ¿Me explico? El Banco Galicia, si bien está regido por la Ley de Entidades Financieras, el Banco Galicia es una filial. ¿Se entiende? Aguárdenme un minutito que tengo un problema con la carga, ¿eh? Un segundito, por favor, ¿sí? Ahora sí, discúlpenme, ¿eh? Entonces, una sociedad extranjera, si vamos de lo más fácil, haciendo el camino al revés, puede estar acá para actos aislados, para ejercicio habitual. Dentro del ejercicio habitual podría ser una sucursal, o podría ser una filial, y la filial ya sería el artículo 123. ¿Se entiende? O también podría actuar en fraude a la ley, pero no en fraude a la ley, pretender actuar en fraude a la ley. Si pretende actuar en fraude a la ley, está el 124. Y además, podría ser un offshore. Pero el offshore ya tiene toda otra reglamentación. ¿Se dieron cuenta más o menos? Sí, sí. Daniela, que vos tenías Sí. había algunas dificultades. Yo me acuerdo muy Me bien. estaba riendo sí, pero mientras que escuchaba su explicación me reía en algunas partes porque ahí me di cuenta del matete que tenía encima y Claro. la vergüenza de haberle dicho tantas cosas. No. Es como que sí, digo, claro, lo estudié, pero en el momento, ahora lo ordené. Pero es el clic, es el clic. Claro. Una vez que haces el clic, ya está. Después te vas a olvidar de esto, pero por lo menos con que lo hagas una vez, cuando se te presenta algún tema, ya lo ordenaste en la cabeza y la misma cabeza ya lo ordena cuando seas una profesional, ¿me entendés? Claro, a mí me quedaron dos dudas sobre esto. Dale. Más que nada, aclarar, a mí se me había hecho confusión con esto de fraude a la ley del artículo 124. Entonces está mal decir, o sea, el 124 viene justamente a evitar que se cometa un fraude a la ley. Exactamente, exactamente. Si te lo cometieron el fraude. Esa es la manera que yo de decirlo. No escucho bien, ¿eh? A ver. No, o sea, gracias. Ay, a ver, ahí se escucha. A ver, Hola, hola. a ver, sí. Ahora sí se escucha. Sí. Ahí está. Entonces, a ver, ahora sí, Daniela. Digamos, porque a mí se me ha hecho una confusión, claro. Perdón, es que por ahí el wifi está bien. Sí. Que a mí se me había hecho lío, claro, con las offshore en el medio. Nada que ver. O sea, No. sí, bueno, se relacionan, pero yo lo mezclé Claro. todo.
Pero ahí va con Macarena, ¿eh? Hasta el 2003, Argentina para offshore tenía esto, nada más. Claro. Y ahora no es necesario una offshore, en realidad es esto, es que vienen acá y se constituyeron afuera y gracias al 124 es que se impide que se cometa fraude a la ley, digamos. Las que no son offshore, porque las que son Claro. offshore están prohibidas. El tema Claro. es que si vos, como concepto de offshore, tenés sociedad extranjera, vamos mal. Claro. ¿Se entiende? La Sí, sociedad offshore por definición es extranjera, pero además es de un paraíso fiscal o que tenga prohibido en su lugar de constitución desarrollar su objeto. Porque el negocio de los estados offshore es venderte eso. Es decir, si yo constituiste acá, no hay ningún problema, pagame los impuestos acá, y vos andás por el mundo a hacer lo que quieras. No es que se constituyen para delinquir. Ningún estado va a permitir eso. Lo que te dicen los paraísos fiscales es, bueno, constituiste acá, te sale esto, como no, pagás tanta tasa, y no hay ningún problema, quédate tranquila. Te damos el secreto. Eso por está ejemplo, prohibido. Por eso es que el ejemplo te lo doy con una sociedad de Chile. Si vos tenés una Claro. amiga en Chile y quiere actuar en Mendoza, pero en Chile no actúa porque no quiere, y entra el 124. ¿Se entiende? Para prevenir. Pero no está prohibido. No es un offshore. Claro. Constituyen acá. Perdón, doctor. Es decir, que si no tiene actividad en Chile, igual puede hacerlo acá, Pero acá se cumpliendo le va los a pedir requisitos. todo. Ah, bueno, vení, constituite como te la hace pelota. Te la hace pelota, Ajá. así no hay ningún problema. En cambio, si tenés actividad en Chile, vas al 118. Ah, ¿Y qué es lo que no se mete? En la Constitución vos acreditás, mira, en Chile yo me constituí ahí, yo en Chile me dedico en tanto, ah, bueno, cómo no, adelante, dígame por qué viene acá, qué va a hacer, y nada más. Yo no me voy a meter si está bien o mal constituida, si capital bien. es infracapital, no me voy a meter en esas cosas. ¿Se comprende? ¿Mm? Claro. Profe, y por ejemplo, que ahí se me escucha. Se te escucha, entrecortado anduvo recién, pero se te escucha. Si, por ejemplo, se constituye acá la sociedad, ¿no? Acá como Argentina, pero explota su objeto afuera. A nosotros no nos importa. No se te escucha. ¿Soy yo o las demás no se le escuchan? No se escucha. Argentina o no? No se escucha. Ah, No ahí se le voy a escucha. mandar. Ahí viene el wifi. Sí, ahí le. A ver, si te llegué a interpretar, porque también me parece que esto, tengo como memoria de que pasó en el examen. Si está acá y es para afuera, a nosotros ni fu ni fa. ¿Cuál es el problema? Será problema del país de afuera. ¿Me explico? Será el problema de afuera. La Argentina no tiene ningún problema en eso. Si el otro país lo permite, nosotros no tenemos por qué no permitirlo. ¿Se entiende? Nosotros nos preocupamos por el fraude a nuestra ley. Claro, porque mientras se constituya acá con los requisitos de la ley, después lo que haga afuera ya quedará Me voy a dedicar con la norma de ese país. a producir vinos. Ah, bueno, ¿cómo no? Buenísimo. ¿En dónde? Acá y en el mundo. Ah, perfecto, el objeto. Y voy a Uruguay. Y Argentina ahí no tiene nada que ver, no tiene que cuidarse, nada. Es más, es mejor para Argentina porque paga impuesto acá. ¿Se entiende? Claro, en cambio, si es El fraude es cuando alrededor, venís para acá. claro, y explotás Sí. el territorio nuestro y posteriormente. En cambio, Claro. si van a explotar otro territorio y encima pagan impuestos acá, sería una... Claro, eso es lo que me parece que Daniela también entró en crisis en el examen. Porque Sí, sí. decía,
No, también aplica el 124. ¿Y el 124 qué va a aplicar acá? Claro. Si no es asunto nuestro. Sí, ¿Se sí, sí. entiende? El 124 es preventivo. Andás a ver todo lo que se filtra en el medio, ¿no? Pero es preventivo. ¿Mm? Es preventivo. Sí. ¿Fue Gracias. quedando esto? Fue, ¿Sí? Sí, sí, Bien. fue importante, doctor. Sí, gracias. No, por favor. Hay que estudiar igual, pero a veces cuesta ver esto de sociedades extranjeras. Cuesta. Bien. Vamos a otras preguntas, ¿les parece? Por ahora estamos en parte general. A ver si hay algo de parte general que haya quedado. A mí me quedó la de directorio. Veo que puede pedir el consejo y el doctor me dijo si un socio. Bueno, ¿Por qué motivo? ahí Eso vamos. me quedó. Deme un segundo, así agotamos uno de los temas importantes que también fallaron, que es Sí, intervención judicial. sí. Yo le iba a preguntar por eso. Bueno, Yo. si no lo preguntaba, lo iba a Es sacar que iba a yo. esperar que termine la compañera. No, pero la compañía se adelantó en el tema. Vamos por partes, ¿sí? Hay tiempo para todo. Ahí va, Alicia, no nos olvidamos. Tome nota, directorio. Tome Sí, nota. estamos. Intervención judicial. Ojo, chicas, y señores, perdón, Raúl, bienvenido. Que estemos mirando estos temas, capaz que me toca a mí y de balonas tomo otra cosa, ojo. Estamos viendo lo que, ¿sí? En ese Sí, lo aspecto que somos todos adultos, no estamos hablando de lo que les vamos a tomar. Aparte hay otros claro, profesores que sí, toman, ¿sí? sí. Es más, yo me voy a abstener de hacer preguntas, digamos. No. ¿Verdad? Ahora, Los dos. no. Intervención judicial, ¿sí? Justo está arriba de sociedad constituida en el extranjero. Es una medida cautelar, ¿y qué más? Y el objeto es evitar un peligro grave, ¿sí?, de la administración. Un peligro grave a la sociedad por actos u omisiones de la administración. La medida cautelar, perdón, discúlpenme, la intervención judicial es una medida cautelar destinada a evitar un peligro grave, primero. ¿Para quién? Para la sociedad, eso no cabe ninguna duda. Pero ¿quién la pone en peligro grave? La administración. ¿Se entiende? La administración. ¿Sí? Por eso la medida cautelar es o un vedor, o un coadministrador, o un administrador. ¿Por qué? Porque va sobre la administración. ¿Por qué? Porque algo que está haciendo la administración, acción u omisión, pone en grave peligro a la sociedad. Ahí podemos hablar de esto. Y ahí sí empiezan los requisitos. ¿Qué se requiere? Y bueno, que se hayan la existencia del peligro, la gravedad, que se agotó los recursos, ¿sí? Que tiene que ser accionista, que se promocionó la acción de remoción, y lógico, si desconfía de la administración tiene que haber acción de remoción. Esos son los requisitos, pero primero hay que entender por qué. Porque hay un grave peligro para la sociedad, grave, no cualquier cosa, provocado por la administración. Si ustedes me dicen, y ahí viene la pregunta tramposa, ¿y si el grave peligro lo provoca un socio? Y será otra cosa, pero no es intervención judicial. ¿Se entiende? No es intervención judicial. Si el grave peligro lo provoca
un socio cuya prestación accesoria era poner el inmueble y cerró el inmueble y no nos deja entrar? ¿Se entiende esto? ¿Estamos en tema? Y será otra cosa, pero no intervención judicial. Pero eso es mucho peligro lo que está haciendo el socio, porque no me deja entrar al inmueble de la fábrica que es de él, es de él personal. Era una prestación accesoria. ¿Se entiende? Una prestación accesoria. ¿Y es administrador? No, no es administrador. Bueno, será otra cosa. Pero no es, pero la va a quebrar, la va a fundir. Sí, pero no es administración, no es intervención judicial. Porque el órgano de administración está actuando bien. El que pone en peligro es el socio. ¿Se entiende? Será una medida cautelar de no innovar, será una medida de lo que vos quieras. Pero no esta. Porque esta es cuando el grave peligro lo provoca la administración. ¿Se entiende? Si vos no sí. partís de ahí, es completamente, podés decir lo que vos quieras de la medida cautelar que no lo entendiste. ¿Se entiende? Porque ahí viene la pregunta tramposa. ¿Y si lo provoca un socio el grave peligro? No, bueno, será otra cosa, pero no va esto. ¿Más o menos? No. Ana, ¿quieres decir algo? Sí, que había leído en NICE que esta medida cautelar solamente se podía pedir cuando se iba a defender, o sea, el patrimonio societario, pero no el patrimonio personal del socio, que para eso no se podía. No, claro. Es una medida social, es una medida cautelar social, claro. Sí, sí, sí. Desde ya. Porque la gravedad está en la sociedad. Claro. Si yo, socio, me siento perjudicado particularmente por algo de la administración, tampoco va. Porque el grave peligro es para la sociedad. ¿Sí? Es para la sociedad. Sí, claro, hay ejemplos donde el socio puede verse perjudicado. Un minoritario que le retasean información, que lo tienen... Lo tienen a mal traer. ¿Sí? Una sociedad familiar y demás, etcétera. Bueno, ese minoritario tendrá que pensar en otra cosa, pero no en una intervención judicial. Eso no cabe duda. Porque la sociedad no está en peligro. ¿Se entendió, Anabela? Sí. Bien. ¿Algo más de parte general que haya quedado por ahí? Si no, vamos a lo de Alicia, pero ¿algo más de parte general? Si no, volvemos después, no hay problema. Pero... Sí, yo tengo otra pregunta más acerca de la parte general. De las sociedades simples, bueno, la de sección cuarta, que el artículo 24, ahí, que habla que la responsabilidad de las sociedades simples es mancomunada y por partes iguales, pero hay 3 excepciones, que puede ser que esté si no me equivoco, que esté en el contrato. Vos dijiste una. Había dicho que esté en el contrato, nada más. Eso es lo que existía para mí nomás. Pero bueno, también Claro. puede ser que para una determinada actuación se prevea que la responsabilidad va a ser solidaria. Y el inciso tercero que dice de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual se dejaron de cumplir los requisitos sustanciales o formales. Es como que no entiendo ese supuesto de que puede... Primero se comprende que la regla es simplemente mancomunada. Eso se comprende. Esa es la regla. Las excepciones estamos viendo si se le suma a esto solidaridad. La regla es simplemente mancomunada. Es decir, si nosotros somos 4 socios, si me permiten, Bernasconi, leo lo primero, pero Bernasconi, Daniela y Anabela y Alicia son socias de una sociedad simple o de una sociedad no constituida según los tipos, o de una sociedad de la sección cuarta, o como ustedes quieran,
o como ustedes, un segundito por favor, ¿eh? Raúl, bienvenido. ¿Eh? ¿Lo escuchaste? Perdonen. Si estamos en una sociedad de la sección cuarta, la regla es simplemente mancomunada. Si la sociedad debe 100 pesos, y está Macarena, Daniela, Alicia y Anabela, ellas van a responder por 25 pesos, de manera ilimitada. Yo soy el acreedor, y yo a Daniela le puedo ejecutar hasta la casa, hasta lo que no tiene, pero hasta que me cubra los 25 pesos. Lo que estamos viendo es en qué casos además es solidaria. Es decir, que Daniela responda por los 25 de Anabela, por los 25 de Alicia y por los 25 de Bernasconi, como era antes de la reforma. ¿Sí? No las quiero confundir, pero antes existían las sociedades civiles, en el Código Civil, que tenían este tipo de responsabilidad, que eran las sociedades de los estudios jurídicos, típicamente de sociedades profesionales. Entonces, la reforma lo que hizo es, sacamos la sociedad civil y regulamos más o menos como que si fuesen estas. Pero antes de la reforma, la regla, la responsabilidad era ilimitada y solidaria. Entonces, estas excepciones es para decir, bueno, mira, además puede ser solidaria, puede ser como antes. ¿Y cuándo va a ser como antes? ¿Y cuándo va a ser solidaria también? ¿Cuándo Daniela va a responder por todo, si quiere, si puede? ¿Sí? La primera es la que dijiste vos, Macarena. Es decir, si ustedes contrataron conmigo y se comprometieron en responder solidariamente. Si yo les vendo un auto a ustedes y las 4 firman y dicen, mira, los 4 nos hacemos responsables como socias de esta sociedad, ya está, surge el contrato. ¿Sí? La otra es por una estipulación del contrato social. Por una estipulación del contrato social. Es decir, que existiendo el contrato social, es decir, estamos hablando de una sociedad que no es una sociedad de hecho, sino que es una sociedad irregular, que tiene contrato escrito, ¿se entiende? Ese contrato me marca a mí que ustedes responden solidariamente y yo lo conocí. La primera era la contratación, la contratación comercial que nos une. La segunda es, mira, el contrato social dice que igualmente responden solidariamente. ¿Sí? ¿Y por qué lo ponen ahí? Y porque el artículo 22 dice, mira, se va a aplicar la norma, si yo conozco el contrato, me lo hicieron conocer, se aplica. ¿Qué puede pasar? Ah, bueno, perfecto, vienen a comprar un auto, bueno, a ver, ustedes son sociedad de la sección, ¿tienen contrato? Sí, tráemelo. Y armo la carpeta y te doy el auto, y en el contrato surge. ¿Se entiende? Que ustedes responden solidariamente. Y la otra es, bueno, ¿a quién se lo vendemos? Ah, ustedes, fenómeno. ¿Qué son ustedes? No les pido nada a ustedes. ¿Qué son? Y mira, somos Porrarín, Argüello, Gutiérrez, Bernasconi, sociedad colectiva. Ah, bueno, firmamos, sí, sociedad colectiva y demás, En el contrato que estoy firmando, por la venta del auto, no surge que ustedes van a responder solidariamente. ¿Me explico? No ponemos nada. El contrato social yo no lo vi. ¿Me explico? Yo no lo vi el contrato social, nunca me lo mostraron. Ahora, ¿ustedes cómo se reconocieron? ¿Como sociedad qué? Colectiva. ¿Y la sociedad colectiva, qué tipo de responsabilidad tienen los socios? Subsidiaria y limitada. Pero solidaria. Entonces ahí es el segundo supuesto. Perdón, el tercer supuesto. ¿Se entiende? Primero, bueno, en la operación de compra-venta, no importa lo que somos, respondemos solidariamente todos. Compramos por la sociedad
la sociedad esta de la sección cuarta, que somos nosotras, me dicen ustedes. Y en el contrato te pongo que yo respondo solidariamente como socio y demás, lo pongo ahí. Lo pusieron ustedes, se acabó. ¿Mm? El otro es, mira, conocí tu contrato social. Ustedes son una sociedad colectiva. Evidentemente no se inscribieron, por eso estamos en la sección cuarta. Si se inscribieron, también responderían solidariamente. Ahora, si vos sos una SRL, y yo conozco tu contrato de SRL, pero no estás escrita, no respondés solidariamente. Porque la SRL, ¿cómo responde? Limitadamente. Entonces esa no podría ser. Me explico, por más que no esté inscrita, y vos me mostrés el contrato de SRL, acá no me sirve. Vas a responder simplemente mancomunada. Porque el contrato social dice que es sociedad de responsabilidad limitada. Y en la SRL no hay solidaridad. Ahora, si sos sociedad colectiva, y o conocí el contrato, o me mostrás un contrato que no sé lo que es, pero que dice que ustedes responden solidariamente, porque es atípica, ¿se entiende? Es atípico, esto es un desastre, nunca lo van a inscribir, pero responden solidariamente, no importa. ¿Se entiende? Ahí está, porque conocí el contrato. Tiene que ser escrito. Y la otra es por la regla del tipo. Mira, no les conocí el contrato, no me dijeron nada en la contratación específica, pero son sociedad colectiva. Se reconocen como sociedad colectiva, firman como sociedad colectiva. Chau, son solidarias. Ahora, si firmás como SRL, y no, solidaria no sos. Pero no está inscrita. Y no, como no está inscrita, responde con la regla. La regla es simplemente mancomunada. Salvo que la solidaridad surja de alguno de estos tres supuestos. Es un plus. ¿Para quién? Para el acreedor. ¿Me explico? La excepción es en beneficio del tercero, no es en beneficio del socio. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Macarena era la que... Sí, el tercero era la que no entendía. Pero... Claro, el tercero es eso. Vos firmás como qué. Si firmás como SRL, no pasa nada, porque la SRL no suma nada. Ahora, si firmás como sociedad colectiva, y ya está. Si me estás diciendo que respondes solidariamente, porque el socio colectivo responde ilimitada, subsidiaria, pero solidariamente. Ustedes las cuatro vienen, firman y dicen, sí, nosotros somos socias administradoras de la sociedad colectiva, sociedad irregular. Colectiva dijiste, sí, colectiva. Bueno, ya está. Voy a la ley, la colectiva dice, responden solidariamente. Y ahí es lo que dice. Que las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar. No lo inscribieron nunca. Ahora, si vos me reconocés que sos una colectiva, ya está. ¿Se comprende? ¿Y dónde lo reconoces? En el encabezado. ¿Cómo firman? Pourrarín, Bernasconi, Argüello y Gutiérrez. Firman como administradoras de, no sé, las 4 ACES, sociedad colectiva. ¿Se entiende? Además, bueno, van a responder, solidariamente. Se suman una responsabilidad, un factor más de, cambian, pasan a ser solidarias. ¿Se comprende esto? Sí, sí. Ahora sí. Bueno. ¿Qué otra más pregunta tenemos de por estas partes del...? A mí, yo tengo sobre sociedades controladas desde el artículo 33. Sí. Los dos incisos, como que no los puedo diferenciar porque me parecen muy similares, pero no puedo encontrar la diferencia. Son muy similares. Sí, está bien, son muy similares, pero vamos a leerlo. Se consideran sociedades controladas aquellas en que otra sociedad, en forma directa o por intermedio de una sociedad a su vez controlada, hasta ahí vamos bien, 1. Posea participación por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias. 2. Ejerce una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas o por los especiales vínculos existentes entre las sociedades. Acá son 3 supuestos distintos. El primero lo que te dice, Anabela,
posea participación por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social. Por cualquier cosa que sea, vos tenés más del 50% de los votos. Ya sea porque tengas pacto de sindicación, ahí se van mezclando los temas, ¿sí? No es que tienen que ser tuyas las acciones o la participación, pero por cualquier título vos tenés, manejás el 51%. ¿Por qué? Porque en el inciso 1 se refiere a que vos tenés los votos necesarios para conformar la voluntad, que es el 51%. El otro dice, ejerce una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas. Vos podés no tener la mayoría, pero lo que vos tengas te alcanza. En una sociedad anónima, si vos tenés el 35%, seguramente ejerzas el control. Sin necesidad de tener el 51%. ¿Por qué? Porque el resto del capital está atomizado. ¿Se entiende? En la primera vos tenés la mayoría, ya está. Por cualquier medio. Con sindicación de acciones también podrías tenerla. En el otro, tenés una influencia dominante. ¿Por qué? Porque con el 40% haces lo que querés, porque el otro 60% está atomizado. ¿Me explico? Del otro 60% lo tienen 1000 personas. Claro, distintas. Sí. Y el tercer supuesto está por vínculos existentes entre las sociedades. Yo, sin ser socio, puedo ejercer una situación dominante. Sin ser socio, sin participar. ¿Por qué? Por las cuestiones de hecho del mercado. ¿Qué significa? Si la sociedad A tiene como único cliente que le compra a la sociedad B, ¿me explico? Pero B no tiene ninguna participación en A, ¿la domina o no la domina igual? ¿Qué te parece? Sí. ¿Qué les parece? Sí. ¿Por qué la domina? Y porque es el único que le compra. Es el único que le compra. Es el único que le compra. Si este le deja de comprar, esta se muere. Claro. Y esto pasa un montón, ¿eh? Muchas sociedades pequeñas se fueron a la... Yo acá en el barrio tengo 1 o 2 vecinos que tenían emprendimientos muy buenos, pero claro, el principal cliente era una gran empresa. Esa gran empresa le terminó de comprar y se fueron a la quiebra. Esa empresa no tiene participación, ni la quiere tener en estas sociedades pequeñas, de las cuales se sirven comercialmente. No le sirve tener participación. Ahora, si la empresa, que es prácticamente la única cliente, la única compradora, le dice, mira, la verdad, cambiame la secretaria porque si no, no te compro más. ¿Vos qué vas a hacer? Cambiar la secretaria. Si te dice, mira, la verdad me gustaría que pintes de amarillo tu cartelito porque no... ¿Qué vas a hacer? Pintás de cartelito el amarillo. Si la verdad es que, mira, a mí me gustaría que tu balance sea un poquito mejor, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo que sea para que el balance sea un poquito mejor? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque técnicamente lo que hace es, tiene un especial vínculo existente. ¿Qué es el especial vínculo existente? El vínculo comercial. ¿Se entiende? Que también genera control. Entonces, 3 supuestos. 1, tiene la voluntad social porque tiene más del 51%. Se acabó. Propios o ajenos, pero los tiene, los maneja. 2, no tiene el 51%, pero tiene lo suficiente para controlar.
no es una simple mayoría, ¿no? Es un 45, un 40, un 35, depende. Pero controla. Pero en cabeza de una sola persona, porque el otro, en el ejemplo Tal del cual. 40%, el Tal cual. 60 está dividida entre, no sé, Tiene 10 que ser personas. atomizado, tal Claro. cual. Tal cual, Sí, sí, debería sí. ser atomizado, ¿sí? Sí. O no está atomizado, pero no... Y tampoco hay sindicación de acciones, pero le responden a él por un vínculo familiar o lo que... ¿Me explico? Lo tiene igual. Sí, una Y el diferencia otro, dominante. y el otro, y el otro es cuando no hay nada de participación societaria, pero igual ejerce un control. El ejemplo típico es este. Y esta sociedad es la única clienta de la otra sociedad. O produce el 90% de las ventas. Es el responsable del 90% de las ventas. Imagínate vos, Anabela, que en 4 años vos tengas tu estudio, ¿sí? Para entender lo último. Y en tu estudio tenés 10 empleados, ¿sí? Y tenés 15 clientes. Un cliente es Telefónica. Y los otros 14 son 14, a ver, algo, 14 personas que hacen venta callejera. Telefónica te paga a vos un abono de 5 millones de pesos. Y las otras 14 te pagan a vos, entre todas, 10.000 pesos por mes. ¿Sí? ¿Quién te va a dominar ahí tu estudio? Telefónica. ¿Vos decidís algo en tu estudio? No. Lo decía Telefónica. ¿Se comprende esto? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí. No, y tenés otros 14 clientes, pero te dan 10.000 pesos los otros clientes. Sí. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Mira. Bien, así de cuenta que vos sos una sociedad y se acabó. Muy bien. Sigamos un poquito más y si no ya pasamos a directorio, a la pregunta de Alicia. No, está bien. Macarena, No, también de la segunda. ¿sí? ¿Seguro? Bueno. Alicia, ¿nos repetís las preguntas, por favor? Vamos a directorio todos, ahora. Desmuteate, no se escucha. Con la tecnología, ya le dije. ¿Cuándo puede pedir un socio una reunión? ¿No? Dijo. A El ver. directorio, ¿quién lo pedía? ¿Quién Bien. lo...? Este es el artículo, para leerlo todos. ¿Sí? Un segundito. Ahí se me perdió. El 267. Sí, Cuidado, que el socio no convoca a reunión de directorio. No, claro, no convoca. Es lo que dijo, pero yo ahí me mareé. Bueno, Hice una porque ensalada que... el problema es que te tenés que diferenciar Sí. directorio, órgano de administración, con asamblea, órgano de gobierno. Sí. El directorio, el artículo chiquito, se reunía una vez cada 3 meses, ¿sí? Salvo bueno, que se exigiera un número mayor, sin perjuicio de las que se hubieran... La convocatoria será hecha, ¿sí? Por el presidente. ¿Sí? El que convoca es el presidente. Salvo que lo pida cualquier director. Si lo pide cualquier director, también convoca el presidente, pero ya tiene un plazo. ¿Me explico? Dentro de los 5 días.
Y si no, el presidente se hace el bobo y no convoca, lo puede convocar cualquiera de los directores. Con lo cual, el presidente es el que convoca. Sí. El director, si quiere convocar, tiene que pedírselo al presidente. Con el orden del día. No es que se juntan a tomar cerveza. Sí, sí. ¿Sí? Con el orden del día. Si aún así, si lo pide, expresa el orden del día, el director, que no es presidente, y en 5 días el director, discúlpeme, y en 5 días el presidente no convoca, ahí puede convocar el director. Pero recién, cuando el presidente no le dio bolilla. ¿Entiende? Sí. Ahora, el socio no convoca. Sí, Macarena. ¿Qué artículo dijo que era? ¿El 367? No. 267. 267, pero eso no... Yo estoy acá ahora desde Infolec y no, o sea, tiene 2 líneas el artículo. No, estarás... O sea, buscá sí. Ley General de Sociedades. Acá voy a hacer una pregunta y quizás es muy tonta para No, lo que estamos. Mientras Pero tanto, me dice... Macarena, dame un segundo, buscar Ley General de Sociedades. Espera que lo voy a compartir pantalla. Reuniones, convocatorias. Directores, reuniones y convocatorias, sí. ¿Qué dice? Un segundo, ¿Lo leo? Sí, pero espera que lo quiero buscar en Infolec. Espera, así. A ver. Claro, a mí acá me sale lo mismo, pero me dice, el directorio se reunirá por lo menos cada 3 meses, algo que el estatuto exigiere mayor número de reuniones sin perjuicio de las que se pudieran celebrar por pedido de cualquier director. La convocatoria será hecha en este último caso por el presidente. Sí, y bueno, eso es lo que usted dijo de lo que sucede en caso de que el presidente no convoque. Eso me preguntaron a mí en el parcial y yo directamente no lo sabía. Claro, en su defecto, podrá convocarla cualquiera de los directores. Ay, sí. Lo que pasa es lo que hay que diferenciar, es el rol de presidente del resto de los directores. El presidente es un director, pero acordate que en la sociedad anónima, la representación recae en el presidente. Es el único órgano, salvo en las SRL con organización colegiada, salvo en ese punto, es el único órgano donde diferencia la presidencia o la representación de la administración. Entonces, el presidente es quien convoca. El director puede solicitar a través del presidente. Y ahí, llegado el caso, ¿sí? El director está habilitado a convocar. Claro. ¿Se va a entender? Pasando los 5 días que no se presenta el pedido, ahí puede convocar cualquiera de los directores. Tal cual. Pero no tenés que omitir la función del presidente. Acordate que en la sociedad anónima está diferenciada esa función. El presidente es el quien representa y los directores, junto con el presidente también como director, administran. En esa función es el presidente el que convoca. Por eso dice, la convocatoria será hecha, sin perjuicio de las que se pudieran celebrar por pedido de cualquier director. Cualquier director puede pedirla. Ahora, la convocatoria será hecha, en ese último caso, cuando lo pide un director, por el presidente
para reunirse dentro del 5.º día de recibido el pedido. Pasa el 5.º día y podrá convocarla cualquier director. ¿Va bien? Si pasaron los 5 días y el presidente no convocó, ya cualquier director va y se reúnen todos para celebrar la reunión. La convoca, no es que Ah. se puede reunir. Ok. Ah, no sé. La convoca con validez. Ujú. Si yo soy un director, no puedo convocar de entrada. Tengo que Pero- pedir. Claro, pero si Pide pasara al ese presidente. tiempo, Yo soy director. Vos sos presidenta, Anabela. Nosotros nos juntamos cada 3 meses, como marca el estatuto, lo que fuere. Yo digo, no, mira, nos tenemos que juntar porque hay que tratar tal tema. Tengo que decir por qué. Vos, Anabela, en 5 días tenés que convocarnos. Si no nos convocás, convoco yo. Claro. ¿Me explico? Sí, No es que me puedo reunir a espaldas tuyas. Convoco. claro. Sí, ahora sí. Ustedes piensen que las reuniones de directorio, probablemente en las grandes sociedades, son reuniones que cuestan reunirse. Bueno, ahora con el Zoom y todo no. Pero en la letra de la ley se convocaba día, horario, sede, capaz que tenía que venir alguno de Uruguay. Me acuerdo que hay también directores extranjeros. Ahora vamos a ver qué nos deja esta crisis sanitaria. ¿Sí? Muy probablemente sea mucho más ágil las reuniones. Ahora sí se reglamenta realmente, no como emergencia, la posibilidad de que nos reunimos así. ¿Se entiende? Pero las formalidades tienen que existir, porque hace a la defensa, al orden. ¿Me explico? Y en última instancia, al negocio. Si yo soy el presidente, convoco yo. Si hay algo que Anabela tiene que decir, me avisa a mí. Y si yo no convoco, bueno, Anabela puede hacerlo. ¿Por qué? Porque en un directorio puede haber mayorías y minorías. Vos pensás que Anabela puede ser de la minoría. No hay ningún problema. Pero si ella tiene un orden del día que tratar, me tiene que avisar. Y yo tengo 5 días para convocarlo. Ahora no tengo la llave maestra. ¿Sí? Si no lo hago, Anabela lo convocará. Pero ya le dejo los gastos a ella, todo a ella. El esfuerzo a ella, ¿se entiende? Que si fuese por Zoom, lo que fuera, capaz que tengo que publicar si me dice, imagínate, si el estatuto dice que tengo que publicar edictos para reunir al directorio, que ponga la plata Anabela. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. No estoy muy convencido de que esto se entendió o... Sí. Por ¿Seguro? lo menos yo sí. ¿Vos, Magdalena? O Alicia, que es la que le había preguntado. Sí, que el que convoca es el presidente. Si el presidente no convoca, dentro de los 5 días, cualquier director puede pedir, puede convocar. Está bien, pero el director antes tiene que pedírselo al presidente. Al presidente, eso, tiene que pedir primero al presidente. Si recién ahí no convoca, el director puede Claro. convocar. Muy bien. Esto es muy distinto al 236. El 236 es convocatoria, pero de las asambleas. Y ahí es donde se embarullan. Claro. Eso le iba a decir yo, porque estaba por preguntar, confundirme con la convocatoria de asamblea, porque iba a decir que acá no mencionaba el socio, pero acá no tenía nada que ver el socio, ya me estoy haciendo un mate. Claro. Esa es la principal confusión. Acá no tiene nada que ver el socio. El socio, chicos, está bien, ustedes miran, si es el socio mayoritario, después saca al director y pone a otro, sí, hasta ahí no hay ningún problema.
Pero el socio no tiene por qué interferir en la administración. El socio es de palo. Por más que yo tenga el 99% de las acciones, y Anabela y Macarena y Alicia sean directores contratados, ni siquiera socios, ¿me explico? Yo no les puedo ordenar nada a ustedes. Nada. Nada. Después lo sacaré, o lo sacaré a una asamblea extraordinaria, una asamblea ordinaria, convocaré, adelantaré, la sacaré, no hay problema. Pero yo a ustedes no les puedo ordenar nada. Ese es el concepto que tienen que entender. ¿Me explico? Ah, no, pero después me convoca a la asamblea y me sacan. Y sí, lógico, obviamente. Pero yo en tu función no te puedo ordenar nada. Porque vos asumís responsabilidad ilimitada y solidaria, ¿sí? Ya que estamos por acá, discúlpenme, después volvemos al 236, pero que es la responsabilidad del directorio. El 274, por el mal desempeño de tu cargo, vos asumís responsabilidad ilimitada y solidaria. ¿Me explico? Yo no te puedo, por más que tenga el 99%, decir que violes el estatuto, o que violes la ley. ¿Se entiende? Porque la responsabilidad es tuya, no es mía. Por eso es que el socio no puede interferir. Bueno, pero eso es ficticio, porque si usted tiene el 99%, después usted me saca. Sí, por supuesto, te saco y pongo a otro. Pero yo no puedo interferir. A lo sumo te puedo sacar. ¿Me explico? Por eso está la responsabilidad. Y por eso el socio es de palo en la administración. ¿Va bien? Ahí está el 274, que es la responsabilidad, ¿sí? Que acordate que si yo te mando a hacer algo contrario al estatuto o a la ley, por más que yo te apruebe la gestión, vos respondés igual. ¿Se entiende? ¿Me explico? La aprobación de gestión no subsana violaciones a la ley o al estatuto. ¿Sí? Claro. Subsana las culpas graves. ¿Me explico? La extinción de la responsabilidad no es por violación de la ley, el estatuto o el reglamento, dice. Ahí no hay tutía. Yo puedo tener el 99% del voto, decirle a Macarena, no sé, viola la ley, estoy poco lúcido para los ejemplos. Las tres violan la ley, y yo te apruebo, y te apruebo la gestión, la responsabilidad subsiste. Claro. ¿Me explico? Y ellas no van a poder decir, no, le hice caso al socio mayoritario. No. Y ahí viene la teoría de los órganos, del órgano. Por eso es la teoría de los órganos. La teoría orgánica es lo que te permite pensarlo o funcionar de esta manera. Y ahí empieza a tener todo sentido. ¿Se van dando cuenta? Está bien, yo después la saco a patadas, si no me hacen caso. Sí, perfecto, pero primero saca las patadas. Pero vos no interferís. No hay esa excusa. ¿Mm? Claro, porque ahí queda exento de responsabilidad, ¿no? Si él cumple, bien. Yo le extingo la responsabilidad por culpa grave, porque se mandaron una macana en algún negocio, porque fueron unas tontas, ¿sí? Porque no se supieron manejar, pero me hicieron perder $2 millones, y tal. Por eso te puedo extinguir responsabilidad. Y pararme y decirle, permítame teatralizar, ¿no? Son 3 idiotas que me hicieron perder $5 millones. Pero te extingo responsabilidad. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque te apruebo gestión. Pero en definitiva ya está, ya aprendieron, chicas, déjense de jorobar y ahora sigamos 2 años más. Pero aprendieron, ¿no? Miren lo que me costó. Y ahí Macarena me dice, sí, señor. Argüello me dice, sí, señor. Y sí, señor. Bueno, les extingo la responsabilidad, pero aprendieron, sí, no nos vamos a volver a equivocar.
Ahora, por violar la ley, no. Yo te puedo extinguir la responsabilidad, pero por violar la ley, un tercero tiene responsabilidad igual. ¿Se entiende? El artículo dice por aprobación de la gestión o renuncia expresa. Sí, claro. Es esto, la Pero no es que renuncia o la aprobación de la gestión. ¿Y renuncia a qué? Renuncia Vos te mandaste una macana completa en un negocio. Y me hiciste perder 5 millones. Es más, en ese negocio fuiste tan negligente que el contrato lo hiciste firmar no delante tuyo. Y la otra parte nos engañó. Lo firmó un empleado. Y la otra empresa, a ruego lo firmó, ¿no? Y la otra empresa después se arrepintió del negocio y dice, no, yo esto no lo firmé. Y yo digo, che, ¿lo firmaste o no lo firmaste? No, no lo firmé. ¿Y dónde nos metemos todo esto que compramos para venderlo? ¿Me explico? No, la verdad que yo no lo vi. ¿Cómo? ¿Te pago una millonada y no lo viste? No, pero capaz que sos mi hija. Entonces yo digo, no te preocupes, renuncio a iniciarte los daños y perjuicios. ¿Se entiende esto? Sí, ¿Se entiende? ahora sí. ¿O es peor? O digo, O sea, es como que la asamblea resuelve no iniciar la... tal cual. O es peor, no te apruebo la gestión. Ujú. Tomátela, Anabela. Tomátela. Pero renuncio. Renuncio porque sos la hija de no sé quién y demás, sos mi prima o lo que fuere, ¿sí? Tómatela. Sí, sí, sí. La gestión no te la apruebo. Pero Pero la renuncio. asamblea resuelve Obvio. no hacerte pagar Yo por soy los la asamblea, bienes. ¿eh? Yo soy Sí, la sí, asamblea. por ¿no? eso, sí. Claro. Con Daniela y con Raúl somos la asamblea, y con Micaela, que está ahí abajo. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Pero ahí estamos hablando de negligencia, de culpa grave. ¿Sí? Vos no violaste ninguna ley. Ahora, si violás la ley, el estatuto y demás, por más que yo te apruebe, lo que sea y demás, la responsabilidad subsiste. Ahí vas a ver a quién vas a responder, ¿no? Un sujeto interesado, pero subsiste, acuérdense. ¿Mm? Ahora, la culpa grave es esto. Mira, este contrato, no, se echaron para atrás. Bueno, pero lo firmaron. Y no, la verdad que yo no lo vi. Yo me fui al gimnasio y mandé a alguien a... ¿No fuiste vos? No, fui, pero me dijo, fui a la oficina y firmó otra persona. No, no lo controlaste. ¿Se entiende? Culpa grave, Sí. gravísima. ¿No? ¿Y quién lo firmó esto? No, lo firmó el empleado. Pero lo hizo de buena fe, sí, lo hizo de buena fe, pero ahora se arrepintieron. Y ahora todo el embarque que traje de Italia, de esta máquina y demás, no se la puedo vender. Son millones y millones de dólares que me hace perder. Bueno, te puedo aprobar la gestión, ya está, no hay ningún problema. O te puedo decir, bueno, tomátela, pero nosotros renunciamos a hacerte la acción de responsabilidad, renuncia. Pero la gestión no te la apruebo. ¿Me explico? Para que te quede bien una mancha, lo que sea. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, 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 ahora sí. ¿Va bien? Sí, sí, no, ahora sí, gracias. No. ¿Los demás vamos bien? Sí, ¿Sí? Entonces, una cosa es aprobar gestión y renunciar respecto a algo de culpa grave que haya tenido, ¿sí? Que puede ser esto, pueden ser miles los ejemplos, y otra cosa es por violación a la ley y el estatuto, de ahí no hay tutía. La responsabilidad siempre subsiste, pero te puedo aprobar la gestión igualmente. Pero no se extingue la responsabilidad, no hay extinción de responsabilidad. Ahí, bueno, ¿quién me va a reclamar? Ni por ahí nadie te va a reclamar. Pero no hay extinción de la responsabilidad. Bueno, puedes violar el estatuto, la ley y demás, ¿sí? Lo que no habrá es responsabilidad por parte de los socios. ¿Queda claro? sí. En el caso de que todos estén de acuerdo, porque después tenés la minoría, la uti singulis. ¿Sí? La acción uti singulis, que es la del 76. Exactamente, el 276, última párrafo, ¿no? Segunda parte. Claro, bueno, vos que tenés el 90%, sí, bueno, pero vos se la aprobaste.
Raúl tiene el 10%, igual hace la acción de responsabilidad. ¿Se entiende? ¿Cuánto nos hizo perder esta? 20 millones de dólares. Yo no me la como, dice Raúl. ¿Me explico? Es delicado el tema, ¿eh? Es delicado. ¿Mm? Es delicado. Yo no renuncio. Exige el 5%, ¿no? Como mínimo. Si Raúl tiene el 1%, se la come. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Se van dando cuenta? Acá empieza a tener lógica todo lo que son porcentajes, todo lo que son... ¿Se dan cuenta? En cuanto vos lo pones en ejemplo, es muy fácil. ¿Mm? Sí. Y es siempre contra los directores y puede ser, la responsabilidad puede ser social o individual en la Claro, acción. Puede social ejercer esos dos tipos de cosas. es la acción, Cuando el perjuicio es a la sociedad. exactamente, en reparación del perjuicio de la sociedad. La individual es en reparación del perjuicio del socio. Esa siempre subsiste. Lo que sucede es que es muy difícil una acción individual si no se ejerce la social. O si hay una dispensa, si hay una extinción. ¿Mm? Es medio difícil. ¿Sí? Una vez nos comentaba un profesor, porque nos costaba entender cómo alguien, accionista perjudicado por la estupidez del directorio, pueda extinguir la responsabilidad. Y nos dio un ejemplo muy, muy pragmático, decir, bueno, pero ese es el costo de la formación. Entonces, ¿cómo extinguieron responsabilidad? Por transacción. ¿Vieron que ahí también habla de transacción? La transacción es, ponele que Macarena sea de carrera, Anicia también, pero Anabela haya tenido Sería una posgrado en prueba, Estados entonces. Unidos y demás, pero es una jovencita que recién se inicia. Entonces digo, mira, Anabela, no hay ningún problema. Vos te mandaste la macana, ¿sí? A nosotros nos salió esto. ¿Aprendiste? Y Anabela me dice, sí, aprendí. Bueno, quédate 2 años más con nosotros y nosotros pensamos esto. Te renunciamos a la acción. Pero vos quédate con nosotros 2 años más porque nos costó esto a nosotros. ¿Me explico? Y vos sos buena. ¿Se entiende? Yo ya pagué. Ya pagamos tu formación. ¿Me explico? ¿Sí? Sería un acuerdo, ¿no, doctor? Transacción es un acuerdo, pero tiene lógica en el ámbito empresarial. Es decir, la formación de los recursos implica que alguien se tiene que hacer cargo. Ustedes pueden ser, a ver, las primeras macanas que se manden, alguien la va a tener que pagar. No sé si esto alguna También vez es lo pensaron. Que las macanas se escondan, se traten de superarse. Ustedes en su carrera van a tener macanas. Alguien va a tener que apostar por ustedes. ¿Me explico? Que es la formación. Esa es la Claro. formación del recurso humano. No es el sueldo es lo de menos. ¿Sí? El recurso más costoso es el humano. ¿Por qué? Por la formación. Y la formación no es un posgrado. Anabela puede tener el mejor posgrado en la mejor escuela de negocios, pero si nunca estuvo enfrente de un directorio, poco va a ser. Ahora, cuando la metemos en un directorio, bueno, yo sé que es joven, la pongo con otros. Si mando una macana, tengo que ver qué hago. Bueno, ahí pagué la formación. ¿Me explico? Ahí pagué la formación. Eso es propio de eso es propio de recursos humanos, ¿eh? ¿Sí? Eso les va a pasar a ustedes. No es que están libres para hacerse macanas, pero alguien paga las macanas. Todos nos equivocamos y nos seguimos equivocando. Lo que pasa es que mis errores a esta altura son errores de un abogado de tantos años de experiencia. Experimentado. ¿Me explico? Los errores de cuando yo empecé, hubo alguien que me los bancó. ¿Me entiende? Y que le costó plata. ¿Me explico? ¿Plata o salud?
Bueno, esto es muy propio, por eso la transacción. ¿Cómo van a transar? Porque si no es una mentalidad muy cerrada la que tienen ustedes para afrontar esta materia. Es decir, pero no, yo a este si se equivocó lo mato. Pará, es tu recurso humano. Se equivocó en una, pero te hizo 9. ¿Lo bancás o no lo bancás? Y sí, lo banco. Y ahí transo. ¿Se entiende esto? Porque si no a Anabela me la llevan. Porque ya se equivocó conmigo. Yo no quiero que se la lleve la competencia. ¿Se van dando cuenta? Ya que te equivocaste conmigo, Anabela, seguí 3 años más, por lo menos. Capaz que le negocio honorarios. ¿Se entiende? O le saco el auto, no sé. ¿Se van dando cuenta de esto? Jugando un poco con los ejemplos. ¿Va bien? Otra cosa distinta es el 236. Ya vamos a asamblea. ¿Quién convoca asamblea? Y ahí es el 236. Eso es otra cosa. Convoca el directorio o el síndico. También se suma el consejo de vigilancia. Y cuando lo recrean, ahí sí los accionistas, que representen no menos del 5%. ¿Sí? Pero, lo requiere y convoca el directorio, porque yo como accionista lo requiero al directorio. ¿Se entiende esto? O el síndico, pero yo lo requiero al directorio. Cuando lo requiero al directorio, el directorio tiene que convocarlo. Si lo omite el directorio y el síndico, puedo ir a la autoridad judicial o administrativa, pero el accionista nunca convoca. ¿Se entiende? El accionista lo sumo lo puede pedir, pero nunca convoca. Y ahí me parece que con Macarena tuvimos una cuestión en el examen, porque ella le dijo, bueno, en última instancia la justicia o algo así. La verdad que es muy caro para el accionista. Es muy caro para el accionista. Yo voy, soy más del 5%, pido a Anabela, que es el directorio, convocarla, y no me dan bolilla. El síndico, voy al síndico que es Daniela, tampoco me da bolilla. ¿Qué pasa? Voy a la justicia directamente, tengo que entablar una demanda. Es cara. Bueno, la autoridad de contralor también la puede convocar en este caso, y es muchísimo más rápido y muy barata la vía. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces no se olviden que la autoridad de contralor también puede convocar si es que lo omite el directorio o el síndico, a pedido del accionista. Pero el accionista nunca convoca. ¿Quedó claro esto? Ahí, Macarena, lo que no te salía la otra vez, corregime vos si era así, te costó mucho decir la autoridad administrativa. No, creo que no, a mí me había, mi problema había sido el tema de consejo de vigilancia, porque me había preguntado el doctor Balonas cómo era que participaban las minorías en el consejo de vigilancia, cómo hacían, que era a través del voto acumulativo. Claro. Sí, pero sí. A mí me pasó eso. Vos, Daniela, perdóname entonces. Está bien, lo de la administración, claro. Sí, No porque hay yo dije unidad, síndico. No te escucho, Daniela. Síndico me dijo, y usted me puso ese ejemplo que acaba de decir, pero sí es muy... No se escucha nada, Daniela. No importa. La Vale, autoridad administrativa, ¿sí? La autoridad administrativa, ¿está? ¿Listo? Bien. Bueno, parte especial. ¿Cómo seguimos? ¿Alguna otra cosita más? sí, eso, lo de el consejo de vigilancia, ¿cómo es que funciona el voto acumulativo? El voto acumulativo funciona siempre igual. Siempre igual. Acordate que para que funcione el voto acumulativo, ¿sí?
tenés que tener por lo menos, 3 vacantes a elegir. Y tanto el Consejo de Vigilancia como la sindicatura, en algún punto, si es del 299, la sindicatura tiene que ser colegiada impar, con lo cual tiene que ser 3 como mínimo. Si es del 299, si no, no es necesaria. ¿Se entiende? El Consejo de Vigilancia no hay ningún problema, porque tiene un mínimo de 3 a 15, entonces funciona el voto acumulativo. La sindicatura, si es del 299 la sociedad, es obligatoria, ¿sí? Y colegiada, impar, con lo cual hay 3. En ese supuesto también funciona el voto acumulativo. Siempre que haya voto acumulativo tiene que haber un mínimo de 3, porque con el voto acumulativo elegís hasta 1/3. ¿Se entiende? Entonces, en esa pregunta, lo que el doctor Daniel te decía era, sí, ¿cuándo? ¿Y cuándo es el 299? ¿Por qué? Porque tiene que ser colegiada impar. Porque el voto acumulativo es para elegir, es para propiciar, porque no te lo asegura, pero que la minoría elija hasta 1/3. Entonces siempre tiene que haber 3 para elegir, para que funcione el voto acumulativo. Y en el caso de la sindicatura es cuando es el 299. Si no, las sociedades anónimas familiares, que son el 99% de los casos, no tienen ni sindicatura ni consejo de vigilancia. Es un gasto. ¿Me explico? Ejercen el control individual los socios y se acabó. Si somos 4, ¿para qué vamos a...? ¿Se entendió? Y después las funciones del Consejo de Vigilancia son solo si surgen del estatuto, del contrato, del estatuto. Las funciones del Consejo de Vigilancia, esto de controlar determinadas clases de contratos o elegir al directorio, solo si lo permite el estatuto. No es que por tener Consejo de Vigilancia esto lo pueden hacer. Sí, yo cuando me preguntaron sobre el Consejo de Vigilancia directamente dije que era atribución. O sea, no, tiene que estar específica, o sea, puede ser, pero... Es facultad si está en el contrato. Sí, está en el contrato. Claro. O sea, la ley no dice, pero hay que especificarlo en el contrato. Sí, por supuesto. Por supuesto. Igual, vos ahí podés decir también, para lucirte, que el Consejo de Vigilancia ni se emplea hoy por hoy. ¿Sí? Es un órgano que no tiene uso. No tiene uso. Es un órgano caro, ¿sí? Y además son los propios socios los que se controlan, no tiene uso. Para control de una anónima es irrelevante. Igual, de todas maneras, es como que en la sindicatura igual, porque los que designan a los síndicos, en cierta manera, son los... Esa es la crítica que hace NICE, pero es externa. Sí. La sindicatura no deja de ser externa. La responsabilidad profesional se tiene, pero sí. Es otro una de las caso críticas que se hace. Como se hace a nivel estatal, que la sindicatura de la Nación, por ejemplo, la preside vendría a ser la segunda mayoría del país. Entonces tendría como más, quizás, control. Claro, pero ya nos vamos al ámbito administrativo o al ámbito de las empresas del Estado, que también es materia de examen, ¿sí? Pero normalmente no la tomamos, pero el ámbito de empresas estatales, donde sí actúa la Sindicatura General de la Nación, pero no tiene nada que ver con esto, porque tienen facultades incluso más parecidas al Consejo de Vigilancia. ¿Se entiende? Claro, en el sentido de cómo son elegidas, que Sí, quizás claro. tiene... No, nada que ver. Nada que ver, porque lo elige la mayoría, no cabe duda. Sí, es una crítica que hace NICE en su manual y otros autores. Por eso no se emplea, pero en la sociedad del 299 son obligatorias. Y está bien que sean obligatorias porque es un órgano externo, ¿me explico? Alguien la va a tener que desempeñar. ¿Se entiende? Lo que se trata de poner es control externo. Privado, pero externo.
¿Mm? Peor que no esté, se podría decir. ¿Sí? No sé, como para... Nada. No, nos gusta, en la cátedra, el doctor Balonas da mucha libertad, de cátedra, sí, y nos gusta hipotetizar, no nos casamos, si bien dicen es de nuestra simpatía y demás, sobre todo para el doctor Balonas, nosotros lo que queremos es que haya gente pensante, no importa la posición, ¿sí? No importa la posición, por eso jugamos un poquito y también atacamos la posición, algunas posiciones de Lisen, ¿sí? Porque no dejan de ser doctrina, ¿m? No dejan de ser estudiosos del derecho, pero la ley, la práctica y el derecho se desarrolla también por un montón de otras fuentes. Y entre esas otras fuentes es la propia facultad la que va generando pensamiento. ¿Mm? La que va generando pensamiento. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender. ¿Sí? No sabemos dónde ustedes van a terminar dentro de unos años. ¿Sí? Si son abogados de empresa, tienen que generar pensamiento también. Si son legisladores, si son abogados privados, abogados del Estado. ¿Me explico? Hay que generar pensamiento. Entonces, por eso hay que seguir a alguien de doctrina, hay que tener un manual ahí, pero hay que confrontar también. ¿Mm? Eso es lo que nos permite la cátedra. Hay que pensar. ¿Mm? Hay que pensar. En resumidas cuentas. Pensar con fundamentos. ¿Se entiende? Pensar con fundamentos. ¿Mm? Pensar con fundamentos. Y se piensa con fundamento si se estudia. Si no se estudia, no sirve de nada. Bien, nos quedan 20 minutos. ¿Tienen alguna preguntita más? ¿O ya hemos hecho un popurrí interesante, como ustedes quieran? ¿Tienen algo más? La comentamos. Si no, yo meter temas porque si no, ya 20 minutos me parece que puede llegar a confundir más que otra cosa. Bueno. A mi compañera le tocó impugnación judicial y ella también vio que yo pienso que se puso nerviosa y le costó, no pudo desarrollar. Bueno, impugnación judicial de las asambleas. ¿A vos, Anabela, fue? Ah, Sí, es el artículo 251. sí, que después cuando lo leí pensaba que si yo lo había estudiado en ese momento no me salió. Pero se comprendió. Sí, sí, Las sí. asambleas son impugnables, siempre. ¿Mm? ¿Cuándo? Cuando se dio la ley, el estatuto o el reglamento. Sencillo. Y después viene todo el procedimiento, que son 3 meses para iniciarla. ¿Mm? Hay una medida cautelar de suspensión, porque si una asamblea está impugnada, lo que decidió la asamblea se puede suspender. Se pueden impugnar partes de las decisiones, no todas. ¿Mm? No toda la asamblea tiene por qué ser nula. ¿Sí? Y si se decreta la nulidad de la asamblea, los accionistas que votaron favorablemente responden ilimitada y solidariamente. Hay un salvavidas que es que los propios socios que votaron en esa asamblea, como se la ven venir, revoquen esa propia asamblea. La ley no quiere que respondan ilimitada y solidariamente, sino que dicen, para, ¿te diste cuenta? Sí. Bueno, revoca lo anterior y se acabó el asunto. ¿Sí? Entonces es una asamblea para dejar sin efecto esa otra asamblea, y ahí se acabó el asunto. Lo jurisprudencial y doctrinario es que se admiten, y también está en la resolución 7 del 2015 de la IGJ, la confirmación de asamblea.
como la asamblea es un acto jurídico, normal, común y corriente, se dice, este es el fallo Noel, se dice que las normas del derecho societario, algunas son de orden público, pero muchas son imperativas. Y en el caso de asambleas, estamos más ante normas imperativas, pero no tanto de orden público. ¿Por qué? Porque si fuesen normas de orden público, no se podría confirmar. Tendría que revocarse, que es el 254. En cambio, si decimos que las asambleas son actos jurídicos que surgen de normas imperativas, lo que estamos diciendo es, no se puede dejar de lado, ¿sí?, las normas que llevan a la conformación de una asamblea, como puede ser la violación del orden del día, falta de publicación, etcétera, etcétera. Ahora, eso no viola el orden público. Entonces, ¿qué hacemos? Si hay una asamblea que puede ser nula por violación de la ley, no publicaste dictos, y decidiste algo, bueno, perfecto, confirmala, la podés confirmar, dicen algunos fallos. ¿Cómo? Y hacer una asamblea válida que confirme la anterior. ¿Me explico? Ahora, eso no se podría hacer si consideramos que se violó alguna norma de orden público, porque la violación de normas de orden público no son susceptibles de confirmación, ¿se acuerdan? Civil 1, por allá, lejos. Ahora, hay normas que son imperativas. Dentro de esas normas están las de orden público, pero no todas las imperativas son de orden público. Las imperativas son aquellas que no se pueden dejar de lado, no son disponibles. Si se violaron, se tienen que cumplir, pero al no ser de orden público se pueden confirmar. Esto no surge de la ley. Surge de los fallos, de algunos fallos, Noel con Noel, por ejemplo, o de las resoluciones de la IGJ. La CIT del 2015 regula todo lo que es la confirmación. Pero, para este nivel, alcanza con que sepan por qué se puede impugnar una asamblea, la promoción de la acción, la responsabilidad de los accionistas, y saber que los accionistas pueden liberarse de esa responsabilidad revocando esa asamblea. ¿Se entendió esto? Dicen en el manual, también habla de que se podía impugnar la asamblea cuando un accionista ejerza el derecho de receso. Pero no le encuentro sentido, o sea, ¿cómo se podría impugnar si es un derecho cuando se modifica su función? No me sale la palabra. Cuando hay una modificación del contrato. Se puede impugnar cuando un accionista ejerce el derecho de receso. Sí, porque acordate que en el derecho de receso, ¿sí?, vos fijate, el 245, fíjate la caducidad. Y dice, el derecho de receso y las acciones emergentes caducan si la resolución de que los origina es revocada por la asamblea celebrada dentro de los 60 días. En el procedimiento del derecho de receso está previsto que se pueda revocar esa decisión que originó el derecho de receso. No tiene nada que ver esto con la impugnación. Pero ahí Nissen te lo une, porque está bien. Lo que decidieron modifica el contrato, y yo voy a ejercer el derecho de receso. Pero si lo que decidieron, lo que decidieron violó la ley, el estatuto, el reglamento, yo te lo impugno. Porque el ejercicio del derecho de receso significa que no estoy de acuerdo con lo que decidieron. Ahora, yo impugno, no porque no esté de acuerdo, sino porque hubo una violación a la ley, al reglamento o al estatuto. Se tiene que dar una asamblea
que haya violado la ley, el reglamento y el estatuto, y haya decidido sobre un punto que a mí me provoque tener que ejercer el derecho de receso. Y vos acordate que el derecho de receso tiene un plazo muy corto, ¿sí? Muy corto, de 15 días. 15 días. Entonces, si yo tengo una asamblea potencialmente nula, que decidió, por ejemplo, transformarse la sociedad, ¿sí? A mí me provoca una modificación esencial en el contrato que no consiento, entonces tengo el derecho de receso, pero lo tengo que ejercer enseguida. Pero como además esa asamblea puede ser potencialmente nula, ejerzo, ya con el derecho de receso en la mano, ¿se entiende? Ejerzo la acción de impugnación. Si la acción de impugnación prospera, el derecho de receso cae, porque fue ejercido por una acción, por una asamblea nula. Pero la de impugnación no la hago porque a mí no me porque ejercí el derecho de receso. La hago porque la asamblea violó la ley, el estatuto o el reglamento. ¿Qué puede hacer la sociedad? Bueno, perfecto, sí, tenés razón, violamos la ley, el estatuto y el reglamento, hacemos una nueva y la confirmamos. Se acabó. O revoco, para no ir a lo jurisprudencial, y hago una nueva y la hago con todos los chiches. Y decido lo mismo. Pero es cierto, yo, por ejercer el derecho de receso, no pierdo la posibilidad de impugnar la asamblea. En tanto, la asamblea haya violado la ley, el estatuto o el reglamento. El problema, Anabela, es si pensás que la impugnación de asamblea se hace cuando deciden algo contrario a mis intereses. En una asamblea se puede decir algo completamente contrario a los intereses del socio particular. Eso no habilita la impugnación, si no se violó la ley, el estatuto o el reglamento. Y ahí es donde se causa la confusión. ¿Entendés? Sí. Porque el derecho de receso es algo que lo ejerzo porque me perjudicó, obviamente, me modificaron las reglas. Entonces, ¿por qué la voy a impugnar? Y la impugnás porque violó la ley, el estatuto y el reglamento. No por lo que decidieron. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Pero claro, como dicen, pues, no mezcló todo, pero quizás yo sí lo mezclé todo cuando le iba diciendo. Nissen mezcla, Nissen mezcla. ¿Por qué mezcla Nissen? Porque es como pez en el agua acá. No sé qué tema, en qué sos idónea vos, pero es lo mismo que me hables a mí de, no sé, alguien de... Hoy me hablaban de mis hijas del pádel y de las cosas, y me hablaban y yo, y claro, si me lo explican por separado entiendo, pero si me explican todo junto las aplicaciones y demás que aprendieron y demás, no entiendo, me mezclaron. No me mezclaron. ¿Me entendés? Se mueven en lo suyo, ¿sí? Y a veces el docente peca de hablar como que si esté hablando delante de otro que ya tiene algunos años en esto o no. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces sí, mezclan, dicen, pero en realidad ahí es donde hay que desmembrar como estudiantes. Y está muy bien lo que hiciste, porque cuando algo no cierra, es que se estudia mal. Perdón, es que lo que estás entendiendo no es así. Porque el derecho tiene que cerrar. Claro, que me hacía ruido, porque si el derecho de receso justamente es un derecho inherente al socio, ¿por qué voy a impugnar la asamblea por algo que... La cuestión del ruido es que en el fondo de tu cabeza, en algún lado, relacionaste la impugnación con algo disvalioso para el socio, y eso no tiene nada que ver. ¿Se entiende? Sí. La impugnación es por violación a la ley, al estatuto y al reglamento. Si en esa asamblea se violó la ley, el estatuto y el reglamento, sí, no hay ningún problema en ejercerlo juntos. Ahora, si no hay violación a la ley, al estatuto y al reglamento, es como vos decís. No se puede, queda claro. Claro, no se puede. Sí. Pero de todas maneras, o sea, aparte de impugnar la asamblea que
generó el derecho de receso, también puede impugnar la asamblea en la cual se le otorga el derecho de receso al socio y se le da su No, aporte. pero cuidado ahí, Macarena. El derecho de receso no se otorga, se ejerce. Claro, bueno, pero lo que yo quería decir es que posteriormente los socios le dan su parte del capital por haber ejercido el derecho. Si avanza el derecho de receso, la instrumentación del derecho de receso, pero ¿qué pasa? Acá viene lo coherente de la norma, ¿no? Cuando vos ejercés la acción de impugnación, tenés en el 252 la medida cautelar, y la medida cautelar es la suspensión preventiva de la asamblea. Entonces, cuando vos ejercés la acción de la acción de impugnación, por una asamblea que originó el derecho de receso, esa asamblea se suspende, y el derecho de receso también. ¿Se comprende? Vos iniciás la acción de impugnación, por violación a la ley, el estatuto y demás. El 252, artículo 252, habla de una medida cautelar, que es la suspensión de esa asamblea, hasta que se resuelva. Si esa medida cautelar te la dan, porque es muy reacio eso, pero si te la dan, la asamblea que originó el derecho de receso se suspende. Y entonces el derecho de receso entra en parálisis. Se suspende hasta que se resuelva ¿me explico? Y ahí va cerrando. Si esa medida cautelar no te la dan, sí, puede ser que avance el derecho de receso, mientras por otro lado tenemos esa asamblea, y por eso es que las impugnaciones no son moco de pavo. No es, sí, impugnó, ya está. La mayoría toma cartas en el asunto y trata de resolverlo. Porque una asamblea nula, con mucho tiempo después, con posterioridad, casi irreversible. Y los daños pueden ser cuantiosos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Se comprendió esto? Está muy bien, Macarena, la relación que hiciste. Está muy bien. Pero ahí te sumo, para tenerlo armónico en el estudio, el 252. Bueno, si el 252 no te dan, si no te dan la suspensión, bueno, sí, ahí sí. Bueno, y avanza esto y no lo otro, sí, por supuesto, es un descalabro. ¿Sí? Sí, está bien. Bien. Claro, sí. Bien. Bueno, nos vemos el miércoles. ¿Sí? Estudien así, Anabela, con dudas, mirando, mirando, así, Macarena viendo. Bueno, pero si avanza uno, Alicia sumando, razonando, ¿sí? Daniela, Raúl, Micaela. Estudien con eso, tratando de buscar lo que no saben. Y además nos pueden consultar al foro, al doctor Balonas, ¿sí? Las dudas las respondemos. ¿Está? Pero eso es estudio. Cuando algo no cierra es porque estoy estudiando, y estoy estudiando bien. Como recién Anabela. No me cierra. Bueno, no te cierra, bueno, por esto. Ahora hizo el clic, listo, ya está. Entonces, ya sabés a dónde apunta la impugnación. Pero en el fondo teníamos un concepto errado. Y esto es muy propio, ¿eh? Muchas veces uno se queda con conceptos cerrados, y después cuando va a releer el tema, estudiarlo de vuelta y demás, incluso en la vida profesional, por ahí temas que uno no trata cotidianamente, tiene una idea, pero no, claro, no es tan así. Por eso es que la carrera es de estudio continuo. Quien quiere ser abogado es de un estudio continuo, no porque cambien las normas, sino porque la complejidad normativa, cambian las normas, pero además la complejidad normativa te lleva a esto, y además después lo más lindo, que es aplicarlo al caso. Porque ahora estamos estudiando. Pero cuando venga un caso en serio, ahí viene la aplicación, y eso es lo lindo y lo apasionante, ¿no? Cuando esto se aplica, y a través de esto podés servirle a alguien. Podés servirle a alguien que te contrató, ¿sí? Como un profesional más, ¿sí? Pero esa es la tarea del profesional, poderle servir a alguien en cualquier lado que ustedes se desarrollen, en cualquier lado que ustedes se desarrollen, en el Poder Legislativo, Judicial, Administración
o en el ámbito privado, en cualquiera de las ramas. Siempre es el tema de servir y de aplicar esto a alguien. ¿Está bien? No es solamente un título. Aunque para muchos sí, también. ¿Por qué no puede completar parte de su vida teniendo el título y también formándose, que para eso están también las universidades? Pero bueno, para los más jóvenes es para esto, ¿no? Después aplicarlo y da mucho gusto. Da mucho gusto. ¿Sí? Y para los que lo hacen con otra idea, la carrera, bienvenido. Termina de formar algo y también es una carrera muy linda para tenerla encima. Para tenerla encima. Bueno, nos vemos el miércoles. Bueno, gracias. Nos vemos el miércoles. Gracias, doctor. Buenas noches. Chao, que descansen. Gracias, doctor. Estudien, Hasta el miércoles. Sí. Nos vemos. Chau, chau. Chao.